¿Puedes repetirlo? Telefónica me está llamando, entonces ha cortado el video. Bueno, tienen que cada una de las variables justificarlas. Si agarran un flujo másico y van a tener que convertir esto en A de área por velocidad, por densidad, el área la miden con una regla, con un vernier, con lo que sea, pero lo miden, no lo dejen como área. La velocidad, lo comenté hace un rato, pueden meter algún tipo de velocímetro o, alternativamente, ese término completo. ¿Cómo pueden sacar el A por C, todo en uno? Si hay sensores para eso. El flujómetro o el rotámetro, ¿sí? Entonces acá tienen varias salidas. Si me dicen que miden esto, esto y esto por separados, está bien, con tal de que me digan cómo miden cada uno. Y si quieren decirme esto todo junto, con un flujómetro se puede. Pero no me digan, por favor, que con un flujómetro miden el flujo máximo, ¿sí? No está bien hacer eso. Y la densidad. No. Ahí, a eso sería un error grave. Si asumen densidad constante para aire, eso está mal. En el líquido, un poquito más adecuado. Pero en el aire es un peligro grande, porque si tú te pones a pensar, un compresor aumenta la presión, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo duplico la presión de un gas? ¿Qué pasa con la densidad? Varía. La densidad se duplica. Si duplicas presión, duplicas densidad, para un gas ideal, manteniendo todo lo demás constante. Así que tengan mucho cuidado. Si es que esto es un compresor, no vayan a decir que la densidad de entrada es la misma que la densidad de salida. ¿Sí? No se puede hacer eso. Sin embargo, ustedes saben que esto es el flujo másico, y el flujo másico se conserva. Así que tengo que comprar entonces un flujómetro para aquí, un flujómetro para acá, y medir la temperatura y presión aquí, temperatura y presión acá. No. Lo hago en la entrada o lo hago en la salida y con eso me basta. Si ponen los dos, pierden puntos por gastar plata por los puros. ¿Sí? No es tan complicado y lo han hecho. Ustedes mismos han visto que casi siempre solamente tienen una medición de flujo volumétrico a la entrada o a la salida. No tienen dos. Y la densidad, si es que es gas ideal, la sacan de la ecuación de estado. No la saquen de tablas, por favor. La densidad para un gas no debe salir de tablas. Eso es otro error frecuente que estamos viendo. Porque las tablas suelen estar para una presión constante de una atmósfera y eso no necesariamente es correcto. Casi nunca. Esto de acá, las entalpías no se miden. Estas dos, obviamente, termocuplas o termómetros, lo que quieran, pero miden la temperatura de alguna forma, entrada y salida. Aquí sí no pueden ahorrar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sería incorrecto que me digan solo voy a medir la de acá o algo. Ahí sí tienen que medir las dos. No se libran de eso. Y el calor específico, ¿cómo lo sacan? ¿Puedes saber el valor de entropía por tablas? Si quieres, si puedes, también. Puedes hacerlo. Ahí tendrías que subir un CP constante, ¿no? Sí, también. O sea, también hay un error en hacer esto, pero sí, para esta variación de entalpías también la puedes sacar de tablas. Si es que es un gas ideal, en particular si es que es aire, sí lo pueden hacer. Si no fuese aire, esta es una salida un poco más fácil de repente, porque la temperatura es fácil de medir y el CP lo pueden sacar de casi cualquier referencia. Si ustedes estuviesen trabajando con, no sé, pues, metanol gaseoso, el metanol gaseoso no está en sus tablas de Shapiro, está en tablas de otras fuentes, pero no como H's, sino como CP's. Sacan el CP, calculan con las temperaturas. Esa sería la forma correcta de responder esta pregunta. Consideraciones justificadas. Sistema delimitado. Balance de energía, tal como lo haría en primer mito 2, y balance de energía tal como acabaría saliendo si es que estuviesen tratando de medir realmente las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? No se les van a dar datos, se les va a dar un escenario como este y van a tener que empezar a suponer cosas, considerar cosas y justificarlas cada una de ellas. ¿Se entiende o no? Porque algo tal cual va a venir. No es este sistema, no es este y no es este, pero es bastante, la lógica es similar. Listo. ¿Qué cosas cambiarían en el caso del agua? Si es que eso es una bomba, obviamente, eso ya es una cosa. Se convierte en incompresible y gas ideal ya no va. Todas las demás consideraciones, ¿siguen aplicando o ya no?
Lo de la energía cinética habría que revisarlo, las bombas sí pueden elevar la velocidad, pero habría que ver, de repente no es tanto tampoco. Esa es una opción. Fuera de eso, el balance de energía, ¿sería muy distinto al de ahí? No, sería el mismo. Ya simplificando, esto de acá nuevamente, flujo volumétrico por densidad, entrada y salida es el mismo porque se conserva la masa, etcétera, etcétera. Ya saben cómo sacarlo tal como está ahí. Para esto de acá, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sacar el cambio de entalpía específica de agua? Pueden hacer esto, calor específico por T1 o Tin menos T2 menos T out. C, ojo acá no es CP, no es CB, es C. ¿Sí? El agua líquida no tiene CP, no tiene CB. Calor específico. Por variación de temperaturas, sí se puede. Y además para el agua, el calor específico es un valor conocido, 4.18. Casi para todo el rango de temperaturas de 0 a 100 grados es aproximadamente 4.18. Así que ni siquiera tendría que irse a tabla para sacar ese valor. Bueno, podríamos hacer nuestras cuentas. Lo miden. Y esto es lo que quieren hallar. No es la gran cosa. Si se dan cuenta es bastante fácil. Pero lo que hoy es tienen que saber, sobre todo justificar las consideraciones, que es lo más pesado en mi opinión, y luego saber darse cuenta de qué cosas se pueden medir y qué cosas no. Y cómo lo miden de forma eficiente y económica. Eso es bien importante. Para el caso en particular del agua, ¿medirían la presión a la salida o a la entrada? ¿Sirve de algo medir la presión? No, no sirve de nada. Es un líquido incompresible. Es un líquido incomprensible. Porque alguien podría decirme, ya yo quiero usar tablas. Pueden usar tablas de agua, ¿cierto? ¿Cómo usarían ustedes una tabla de agua para aproximar un líquido comprimido? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Se van a la temperatura o se van a la presión? Temperatura, ¿sí? Siempre que trabajan con agua líquida, o sea, líquido comprimido, siempre se van a la temperatura, la presión no la usan nunca. ¿Se entiende entonces? Si ustedes piden un manómetro, los despiden, porque va a estar por los puros. Nadie quería hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo sería la turbina? ¿Cambia algo con respecto al primer caso? ¿El balance de energía cambia? No sé, díganme, ¿cambia algo o no? Pues igual. Claramente es muy similar al caso del compresor. La turbina es como una especie de compresor que funciona al revés, si que fuese de gases. No exactamente ya, pero finalmente el balance acaba siendo sigue siendo ese mismo balance con las consideraciones que se aplicaron allá. En una turbina sí puede ser que la energía cinética cambie mucho, la energía potencial probablemente. ¿Sí? No se asusten tanto cuando vean esta pregunta, puede ser que dé miedo porque es un enunciado largo, pero no es la gran cosa. ¿Sí? Si han entendido cómo hacer el caso de allá, que es igual que estos tres en esencia, ya deberían poder hacer lo que está en el examen. Eso sí, ojo, si acabo de decirles que no va a ser ni un compresor, ni una bomba, ni una turbina, piensen que otras máquinas pueden ser. ¿Qué otras turbomáquinas han estudiado ustedes? ¿O máquinas en general? ¿Máquinas térmicas? Y hagan el experimento en su casa, o sea, propónganse ustedes. ¿Podría ser de repente una tobera? Quizás. ¿Cómo sería una tobera? Piensen ustedes, háganlo en su casa como ejercicio. ¿Cómo sería un difusor? ¿Cómo sería un intercambiador de calor? ¿Cómo sería lo que sea? Una válvula de expansión. Hagan la prueba con todos los dispositivos que se les ocurran para que estén preparados, con líquidos y con gases, para que sepan también qué consideraciones aplicar en cada caso. Imagínense ustedes que están calificándose a sí mismos. Nuevamente no es difícil, pero es bueno que lo hagan antes, para que no se asusten el día del examen. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta de esto? ¿O paso a algo más?
Podríamos decirlo así, sería bueno. En general, si vamos a usar esto de acá, estamos asumiendo que el calor específico es constante. Sí, deberíamos haberlo puesto como consideración. ¿Y cómo se justifica eso? Que el calor específico sea constante, que el cambio de temperaturas no sea ridículamente grande. El calor específico constante es una consideración que se aplica siempre y cuando tu cambio de temperaturas no sea excesivo. Si tienes un cambio de temperaturas que pasa de 100 a 600 Kelvin y asume calor específico constante, ya está, se siente como que no la tienen clara. Calor específico constante, quizás un rango de máximo 100 Kelvin. Si la densidad varía como temperaturas, por ejemplo, como flujo de entrada y un flujo de entrada y flujo de salida, está separado. No, porque el flujo másico es constante. Y O sea, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, que es igual a esto. ¿Sí? O sea, el flujo másico de entrada y de salida son iguales. Conservación de la masa. La densidad va a cambiar, pero si cambia la densidad, entonces tendrá que estar cambiando también el área o la velocidad. ¿Sí? Como el caso de quizás con una tobera lo pueden ver, o con cualquier máquina se puede tener medianamente fácil eso ahí. Si es que tienes que mantener constante el flujo másico, si varías el área, por ejemplo, si aumentas el área, disminuyes la velocidad. Si es que aumentas la densidad, bajas el área, o la velocidad, o las dos. ¿Sí? En general, esas cosas son las que tienen que pasar para que se conserve la masa. Por eso es que ustedes pueden tapar una manguera y ver que la velocidad cambia y esa clase de cosas. ¿Sí? Entonces, nuevamente, eso sí era importante recalcarlo. Solo tienen que hacer esta medición a la entrada o a la salida. Si lo hacen en los dos, están perdiendo plata. ¿Se entiende eso de ahí? Listo. Y en este caso nada más también la diferencia era que la potencia sale. No hay más. Pero fuera de eso, es igual. Insisto, prueben en su casa con más máquinas. Estas no son las que van a venir. No les voy a decir cuál es exactamente la que venga, ni tampoco qué clase de fluidos son, pero tengan en cuenta que ustedes han estudiado gases, líquidos, mezclas, y también han estudiado vapores en general que no se comportan necesariamente como gases ideales. Toda esa clase de cosas la han estudiado. Cualquiera de esas podría venir. ¿Sí? ¿Alguna duda más de esto? No. Ya. Entonces, ¿qué prefieren que haga? ¿Una especie de resumen de cada una de las tres máquinas o algo más general? Resumen de las tres máquinas. Entonces, escuchen nada más lo que les importe, porque si son turbinas solo les importa turbina. ¿Sí? Voy a empezar con refrigeración. ¿Cuál de los dos? La Refrigeración. Acumulador de hielo. Ahí está. Bien, a ver, ustedes en la máquina de refrigeración, para lo que sea máquina de refrigeración, han visto que tienen un ciclo de refrigeración abajo, que opera con el refrigerante 134 abajo. Tienen también en las tuberías una mezcla agua-glicol. ¿Sí? Esa mezcla agua-glicol, ¿para qué sirve? Para Transferir calor. transferir calor. No sirve formalmente para enfriar o para calentar, porque a veces se enfría, a veces se calienta. Sí, porque o sea, hay dos ciclos, está el de la torre seca y el de la torre húmeda. En el de la torre húmeda se considera como ciclo de calefacción por el hecho de que el glicol está cogiendo calor residual del Depende en general de qué estemos analizando. Si estamos analizando proceso de carga o proceso de el descarga. condensador, ¿qué pasa en el condensador con el refrigerante? ¿Se enfría o se calienta? El refrigerante se El enfría refrigerante porque se le enfría. pasa calor al glicol, Se enfría y el glicol se calienta. se calienta. En el evaporador, ¿qué es lo que pasa? Lo Pasa lo contrario. ¿Sí? Esto acá lo podemos extender a la máquina de aire acondicionado. En realidad sí, la máquina de aire acondicionado también tiene un ciclo de refrigeración que funciona también con el mismo refrigerante, pero en lugar de usar glicol, usa aire en el evaporador, y en el condensador, ¿qué usa? También usa aire. Sí, también usa aire. En ambos casos es un aire que está siendo forzado o por un ducto o por el radiador que está ahí en el condensador. Volviendo a la máquina de refrigeración, tienen ustedes las torres de refrigeración húmeda y la torre de refrigeración seca. ¿Para qué sirve la húmeda? La torre húmeda es la que disipa calor del ambiente al evaporar agua, creo que.
Disipa calor al ambiente al evaporar agua. Exacto, eso es lo que hace. ¿Y la seca? ¿Qué es lo que hace la seca? Genera que se acumule hielo en el acumulador de hielo. ¿Hace que se acumule el hielo? En el acumulador de hielo. No. No. Absorbe el calor del ambiente Absorbe el calor del ambiente. ¿Y a dónde manda ese calor? al glicol, ¿Y el glicol a dónde lo lleva? al acumulador de hielo. Y hace que el hielo se forme o se descongele. Sí. La torre de refrigeración húmeda sirve para disipar calor al ambiente. La torre de refrigeración seca absorbe calor del ambiente y ese calor que tiene que irse a algún lado se va finalmente al hielo, acaba en el hielo. En este caso el ambiente era el acumulador de hielo. No, el ambiente es el aire. Pero entonces, ¿cómo es que hace que se forme el hielo? Cuando usamos la torre de refrigeración húmeda, lo que hace es extrae calor del tanque de hielo y lo bota al ambiente, La torre de refrigeración. entre otras cosas. Bien, eso es un resumen, no quiero entrar en más detalle para no ser injusto porque tengo que ver tres máquinas, pero eso es lo que hace. ¿Alguna pregunta así puntual de la máquina de refrigeración? ¿De algo de lo que he dicho, de algo de lo que no tenía claro, no sé? Nos dijo que podríamos tener la opción de poner más sensores nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿En la máquina de refrigeración? Sino que nos dijo, por ejemplo, que cuando estemos en las consideraciones, que uno puede decir que en esta parte puedo poner otro sensor. No, o sea, acuérdense, en el examen no se les va a decir, ustedes tienen disponibles esos sensores instalados. Ustedes van a tener que decir, ya, yo voy a instalar una termocupla acá, voy a instalar una termocupla acá, un manómetro aquí, una termocupla acá. Todo eso lo van a tener que decir ustedes. No va a haber ni un solo sensor instalado en estas máquinas. Ustedes dicen, ustedes diseñan entre paneles de sodio, entre comillas. Pero bueno, refrigeración es eso que había comentado. Aire acondicionado. En aire acondicionado ustedes tienen el ventilador, luego el precalentador, el evaporador, o el enfriador, si quieren llamarlo, el humidificador y el recalentador. ¿Para qué sirve el precalentador? ¿Qué hace? ¿Qué hace con el aire? Lo calienta, aumenta su temperatura. Al aumentar la temperatura, ¿qué pasa con la humedad relativa? Baja. ¿Qué pasa con la humedad específica? Se queda constante, ¿sí? ¿Qué pasa en el enfriador? ¿Qué pasa con la temperatura? Baja. Para bajar, ¿a dónde está yendo esa energía? Se va al refrigerante. ¿El refrigerante? ¿Qué pasa con el refrigerante ahí? Y se evapora. Por eso se llama evaporador. El refrigerante se evapora ahí. Se calienta y al calentarse se evapora. Bueno, la temperatura baja. ¿Qué pasa con la humedad relativa en el evaporador? Sube. ¿Qué pasa con la humedad específica en el evaporador? ¿De qué? Si es que llega a condensar, entonces ¿qué pasa con la humedad específica? Baja. Y si no condensa, no pasa nada con la humedad específica. ¿Qué pasa entonces ahora en el humidificador? ¿Qué? Inyectas agua. Al inyectar agua, lo que pasa con la temperatura es un poco incierto, porque depende de qué temperatura esté ingresando esa agua, ¿sí? Así que no nos fijemos en la temperatura, pero pensemos en la humedad específica. ¿Qué pasa con la humedad específica? Aumenta. ¿Y la humedad relativa? Es incierto, porque no sabe la temperatura. Si es que la temperatura disminuye y estás inyectando vapor, claramente tiene que aumentar la relativa. Pero si la temperatura está aumentando y además estoy inyectando vapor, están creciendo el numerador y el denominador, entonces no sabes si finalmente aumenta o baja. Y la verdad, esa parte no la he aprendido nunca, creo que no se aprendió hace mucho tiempo, así que no me acuerdo si subió o bajaba. Ahora, y en el recalentador, ¿qué es lo que ocurre con la humedad específica? Constante, la relativa y la temperatura. Con todo eso que acabo de comentar, pueden tomar consideraciones de diseño para funciones específicas. ¿Qué aprenderían de esa máquina para alguna función específica? Piensen ustedes, planteen casos. Si yo quiero lograr X objetivo, quiero aumentar temperatura, bajar temperatura, aumentar humedad específica, bajar humedad específica, aumentar la humedad relativa, bajar humedad relativa, o combinaciones de todas esas, ¿qué es lo que haría? ¿Qué prendo? ¿Qué no prendo? Tengan eso bien claro. Obviamente para cada caso prenderán o apagarán cosas distintas, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Y bueno, eso en esencia para aire acondicionado. Es una máquina relativamente simple. Para los de refrigeración, tengan sobre todo muchísimo cuidado con las consideraciones que toman, porque ese examen se ha hecho en base a los errores clásicos que tiene la gente en sustentación, y en refrigeración es en lo que más se han equivocado. Las consideraciones que toman muchas veces son fatales.
Sobre todo, ¿qué cosa es el estado estacionario? ¿Qué cosa es incompresibilidad? ¿Cuándo se aplican esas leyes? ¿Sí? Chequen bien eso. Cualquiera de esas clases de cosas se pueden tomar. Y para no ser injustos con lo de turbina, en turbina chequen cuál creen que es el error más frecuente en turbina. Eso. Asumir adiabáticas, cosas que no son adiabáticas. La cámara de combustión será adiabática, no se piensen. La turbina será adiabática, piensen. El compresor será adiabático, piensen. Tengan claro todo eso de ahí. Porque la gente falla en eso y el examen está hecho en base a los errores que tienen. Para que, si les fallaron en la entrevista, no las fallen ahora. Piensen entonces adiabaticidad, cuándo es válido, cuándo no es válido. Sobre todo en turbina. Y con respecto al tema de la máquina como tal, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es un ciclo Joule-Brighton cerrado o abierto? Abierto, porque no es un ciclo que el aire esté dando vueltas ahí. El aire entra por un lado, sale por otro y se va. En ese ciclo Joule-Brighton, ¿qué es lo que ocurre? Primero, ¿para qué sirve el compresor? Aumenta la presión, pero fundamentalmente, ¿cuál es su propósito en esta máquina de laboratorio? ¿A quién sustituye el compresor? Al ventilador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Se está ahorrando costos. Está succionando aire. O sea, lo que está haciendo es succionar aire del entorno. Luego, pasa por ahí, si aumenta la presión, eso es correcto. ¿Qué pasa en la siguiente etapa? Que viene la cámara de combustión. ¿Qué ocurre ahí? Una mezcla, y más que una mezcla es una reacción de combustión. ¿Exotérmica o endotérmica? Libera un montón de energía. Esa energía se pierde todo el ambiente, no se pierde nada del ambiente. ¿Qué opinan? ¿Se pierde todo el ambiente? Piénsenlo también. Ahí nuevamente entra el tema de que si es adiabático o no. Si es que es totalmente adiabático, no se pierde nada. Si es que es para nada adiabático, se perderá más. ¿Podrías dar un ejemplo de cuándo asumir y cuándo ¿Qué no? cosa? Sea diabático. Con este caso lo que comenté fue que tendrían que medir la temperatura superficial del equipo. Si la temperatura superficial del equipo es aproximadamente la misma del entorno, no debería haber transferencia de calor. Claro, pero cuando estudiamos la máquina no teníamos eso. Si lo hubiesen pedido, que nadie lo pidió, lo podríamos haber medido. Al siglo que viene lo voy a hacer con todo el equipo, pero sí se puede. Hay instrumentos para Es que medir. nos olvida. Igual, o sea, si sus temperaturas eran de 20 a 50, como es el caso del compresor que todos han asumido diabático, probablemente la temperatura superficial está alrededor de 30 o menos. Si no, más de 50 no va a ser. Ya es cuestión de... por ahí Ahí, si asumimos que es diabático, está bien. Sí, porque el cambio de temperatura no es tan grande. Pero si alguien asume que la turbina o la cámara de combustión son adiabáticas, preocúpese. Eso no tiene nada que ver. ¿Se entiende esto de acá? No quiero entrar más en detalles de las máquinas porque ya más o menos he dado varias pistas ahorita y no quiero dar más. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta puntual más, háganla ahorita. Si no, esa es la asistencia. Bueno, tengo... Gonzalo, ¿Sí? si el calor específico no se considera constante para la entrada y la salida, ¿se puede hacer un promedio? Sí. Te tomo promedio del calor. ¿Hay alguien que todavía no ha entrado a lo de la asistencia? Dejen a ver, que había un teléfono. Entren por favor, ahí está el código. Entren con su código, no con su nombre. Cualquier pregunta me la hacen ahorita. Yo justo acá decir si tú tomas la turbina y la llama de combustión como diabático, pero o sea, en el caso de la turbina sería porque en la entrada la temperatura del fluido de entrada hay una gran diferencia en la salida. Porque estas temperaturas tan altas, Sí, la que turbina. sería muy raro o estaría muy bien recubierta. Tendría que estar muy bien recubierta para que la temperatura superficial sea 25. Ah, ya. Yo puedo tener una tubería que... Yo puedo tener una tubería tengo una tubería de lo que sea, que está pasando a 25 grados, y la gente está a 25 grados, la transferencia de calor es cero, totalmente de bajo. Si la temperatura acá es 100 y la temperatura acá es 99.99,
eso no es adiabático. No tanto por el hecho de que haya una variación de temperatura, sino por el hecho de que el gradiente temporal de esto es adiabático. Sin embargo, si casualmente esto está bien recubierto, como debería ser, de repente la temperatura aquí es 28 grados. Si es que así fuese, la diferencia es muy grande. Ustedes presentaron algo de transferencia de calor. Sí. ¿Vieron? Esa es la cuestión de transferencia de calor. Temperatura de la superficie, temperatura del aire. Si es que esta diferencia es pequeña, transferencia de calor. Si es que la diferencia es cero, transferencia de calor. Realmente es la temperatura de la superficie, no es la temperatura de la aire. Si es que está muy bien recubierto, esta temperatura y esta temperatura serán muy distintas. Si está muy mal recubierto, serán similares. Denso, estas 3 semanas están demasiado densas. No, eso es transferencia de calor. Ah, no, eso es una huevada. Está hablando de las variantes de temperatura. Con aire acondicionado, todo de la máquina de aire acondicionado. No importa si analizaron solo el evaporador o solo la turbina, todo lo que tienen que saber, pero de su máquina. Claro, si tienen claro ese primer punto, ya más o menos tienen que saber qué cosas deben saber. Fluidos de trabajo, componentes de la máquina, cómo funciona el ciclo, para qué sirve una bomba, para qué sirve un compresor. Por el tema de incertidumbre y propagación de error que también viene. Esto que vamos a ver ahorita, que es más o menos un conjunto de preguntas tipo. Y luego, todo eso que les decía, el conocimiento de la máquina y de las consideraciones que han tomado sobre todo, es porque van a haber casos en los que se les van a hacer preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si usted estaba midiendo esto y le salió esta cosa acá? ¿Qué asume al respecto? ¿Qué pasó? ¿Fallaron ustedes? ¿Falló la máquina? ¿Qué puede haber sido? Claramente no es una de las preguntas que está en el libro porque tiene que ver con entropía, pero les voy a dar un caso hipotético a ver como para que se familiaricen con la idea de esta clase de preguntas. Que quizás Harold le ha hecho en algún caso, en alguna sustentación. Si el caso es el siguiente, están ustedes trabajando con la máquina, terminan de analizar sus resultados y les sale que el ciclo de lo que fuera que estaban analizando tiene una generación de entropía negativa. ¿Qué es lo que concluyen ustedes? ¿Que has tomado algún dato? ¿Quiénes dicen que el ciclo es imposible? Ya, si ponen que el ciclo es imposible, están claramente mal, porque ustedes han visto que la máquina funcionaba, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado, no vayan a decir que algo es imposible si lo han visto funcionar. El error claramente es ustedes. Si es que la pregunta era, se analizó y se obtuvo este valor, es porque han analizado mal, han tomado malas consideraciones, han tomado mal los datos, han analizado mal, han multiplicado, restado, lo que sea. Han hecho mal el análisis, pero no pueden decir que la máquina estaba fallando. ¿Se entiende? No puede ser un ciclo imposible como lo han visto funcionar. No es claramente ninguna de las preguntas que están en el examen eso de ahí, pero lo que quiero es que siempre vean más allá de lo que ustedes saben de teoría, porque en el laboratorio la teoría se aplica, pero a veces se aplica de una forma un poco distinta, ¿sí? Los resultados que ustedes saquen del laboratorio tienen una interpretación que no es la misma interpretación que le darían si estuviesen en un examen. Ese es uno de los casos clásicos. ¿Hay grupos a los que les sale que se genera entropía? Sí. ¿Quiere decir que la máquina está mal? No. Quiere decir que los chicos han analizado algo mal. Listo. Eso en primer lugar. Entonces tienen que estar preparados para resolver cualquier tipo de casos, preguntas sobre cualquier cosa de sus máquinas. En particular, las consideraciones, que es la forma donde más caen, incluso las sustentaciones. Eso es una cosa. La segunda cosa es diseño de planes experimentales. Y eso es algo que ustedes lo han hecho en el laboratorio. Tienen que tener claridad total acerca de cómo plantear
un balance de energía, que es parte del hito 4, y no solo plantear un balance de energía, sino también pasar de valores o de propiedades o de cosas que no son tangibles, como la entalpía no es algo tangible, a cosas que sí lo son, como la temperatura o la presión, que se pueden medir, en otras palabras. Ustedes no pueden medir entalpía, ustedes no pueden medir entropía, pero sí pueden medir la temperatura y pueden medir la presión. Entonces, si por ejemplo les ponen en el examen este compresor que funciona con aire y les digo que quiero determinar la temperatura de salida del aire, por ejemplo, y no puedo medir esa temperatura de salida, ¿qué pueden hacer? Tendrán que plantear un balance de energía, y con el balance de energía tendrán que meter las variables que tengan que meter en su balance de energía, aplicar las consideraciones que tengan que aplicar, y finalmente ustedes van a tener que ver que si pusieron flujo másico por variación de entalpía, bueno, esa variación de entalpía no debe quedar como una variación de entalpía, sino debe quedar como algo concreto, tangible. O sea, si es que tenía HI menos HOut por flujo másico, esto de acá no se puede medir. Sí se puede medir la temperatura. Si es que esto es aire que se comporta como un gas ideal, podrían hacer esto. ¿Sí? Entonces, de nada nos sirve que ustedes demuestren en el examen que saben hito 2 nada más. Tienen que demostrarnos que saben pasar de esto a esto. Plantean primero su balance de energía usando todo lo que tengan que usar y luego lo convierten en algo tangible, medible. ¿Sí? Esa es la habilidad principal que tienen que demostrar en esta parte. Y fuera de demostrar entonces que estas cosas son medibles, es decir, cómo lo van a medir. ¿Sí? Si ustedes me dicen temperatura de entrada, temperatura de salida, claramente tienen que medir la temperatura. ¿Cómo la van a medir? Tendrán que instalar alguna termocupla, algún sensor de temperatura, un termómetro, lo que fuera. ¿Dónde? En la entrada y en la salida. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ustedes en realidad en el laboratorio sí han diseñado planes experimentales, solo que esos planes experimentales no concluyeron en el aspecto de que ustedes digan, ah, ya voy a poner mi sensor acá, sino concluyeron en que ustedes dijeran, voy a usar este sensor que ya está instalado. Pero la idea es la misma. ¿Sí? Si ustedes van a tener como una especie de misión, entre comillas, que es determinar algo. Puede ser una temperatura, puede ser un flujo másico, puede ser lo que sea. Para eso van a tener que aplicar la primera ley de la termodinámica, pero para aplicarla correctamente van a necesitar obligatoriamente volver las cosas que son abstractas a cosas tangibles. ¿Sí? Por medio de consideraciones, propiedades, relaciones, de lo que fuera. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy día para estos tres sistemas. Y además las consideraciones no las pueden decir al local, las tienen que justificar. Así que empecemos con ese caso de allá. Nuevamente, es un compresor que funciona con aire. Y lo que queremos determinar en este caso es el flujo de trabajo de entrada. ¿Cómo podemos determinarlo si no lo puedo medir directamente? ¿Qué proponen hacer? Por si acaso en el examen no va a haber ningún solo dato numérico. No va a calcular nada, van a decir cómo se calcularía. Balance de energía. ¿Cómo sería el balance de energía para ese sistema? Variación no. Derivada de la energía respecto al tiempo. ¿Qué más? Todo. Pongan todo mejor. A ver, ya no apaña el día lunes. Sí. Listo. Ese sería el balance de energía. No hemos aplicado ninguna consideración todavía, pero tenemos que aplicarlas. La primera de ellas, claramente van a querer ustedes decir que esto es estacionario. No lo pueden poner así nomás. No pueden decir en el examen el sistema opera en estado estacionario. Se les pide que lo justifiquen. ¿Cómo pueden justificar que esto esté operando en estado estacionario? Si solamente tiran las consideraciones así nomás y no las explican, no esperen puntaje en consideración. ¿Cómo decirle que ha pasado ya suficiente tiempo para que el sistema llegue a un estado estacionario? Esa es una forma de saberlo, si es que ha pasado mucho tiempo. Esa es una alternativa.
Otra alternativa, ¿cuál podría ser? Porque eso se puede justificar de diferentes maneras. Sensores. ¿Qué cosa harías con los Si sensores? tuviera sensores, Ya. vería cómo están cambiando el reparto de los sensores. Esperaría que... ¿Solo usarías, por ejemplo, temperatura? No, también flujo. Usas dos propiedades, algún par de propiedades, fuera del tema de la masa. La masa también tendrían que revisarlo. Esta es una salida, para justificar que algo es estacionario pueden decir que ha transcurrido mucho tiempo, que lleva encendido mucho tiempo, por lo tanto ya se estabilizó. Esa es una alternativa. Otra alternativa es decir lo que acaban de comentar, que se midan las propiedades y si las propiedades no están variando significativamente, no están variando con el tiempo, está en estado estacionario. Esa es otra. Y bueno, lo de estabilizar se lo pueden expresar de diferentes maneras, pero la idea es que expliquen una de esas cosas. Cualquiera de esas cosas son válidas para puntaje completo en consideraciones si es que justifican cada una de ellas. ¿Qué otra consideración tendrían que tomar aquí? Ya, con esto es esto. Adiabático. Compresor adiabático. ¿Por qué? Bueno, pero en la vida real no hay nada que es perfectamente adiabático. En todo Mejor caso, entonces, adiabático no es la palabra. aislado. Aislado tampoco es. Transferencia de calor despreciable. Transferencia de calor despreciable. Con eso se me va a ir esto. Pero, ¿por qué? Sí, ahí ustedes pueden justificar que algo se comporta de manera aproximadamente adiabática de dos formas. O porque la temperatura está a una temperatura próxima. Porque la temperatura superficial está aproximadamente a la misma temperatura que el entorno. Esa es una salida. Probablemente la más adecuada. La segunda salida es decir que está muy bien recubierto. Cualquiera de las dos es válida. Pero algo importante aquí, que es un error que suele aparecer mucho, más que nada en la máquina de la turbina. Para decir que algo es, que esa temperatura se aproxima a la del entorno, ¿qué temperatura es la que tenemos que medir? ¿Cuál es la temperatura que debe aproximarse a la del entorno? Para decir que se comporta de forma aproximadamente adiabática. No, pero ¿qué temperatura? ¿Dónde medirías esa temperatura? ¿Dentro del sistema? No, en realidad no. En la superficie del sistema. Porque lo que está en contacto con el aire del entorno es la superficie de tu sistema. O sea, yo no voy para decir que es adiabático o no, yo no voy a medir la temperatura de esta corriente de aire, no voy a medir la temperatura de esta corriente de aire. Voy a medir la temperatura superficial del compresor. Lo voy a tocar por fuera y voy a ver a qué temperatura está. ¿Se entiende? Así que mucho cuidado. Entonces ya estamos hablando de que acá necesito un instrumento de medición más, algún tipo de termocupla, termómetro, lo que fuera, para medir la temperatura superficial. ¿Sí? Esa consideración probablemente le van a tener que aplicar en casi cualquiera de los sistemas, pero tienen que tener claro que esta es una de las razones por las cuales puede ser. La otra es porque esté bien recubierto. Pero el hecho de que esté bien recubierto va a ocasionar que pase esto. Así que, de todas formas, esta es la respuesta más clave, digamos. ¿Qué otra consideración tendrían que tomar? ¿O qué otra creen que pueden tomar? Flujo másico constante, eso ya está metido en estado estacionario. O sea, estado estacionario abarca eso de información. Trabajo constante también. No, Sí. no. Sí. Potencia constante está incluida de todas formas en estado estacionario porque si no, estas cosas tendrían que variar. ¿Qué dijeron? ¿Algo más? Gas ideal, sí. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que es gas ideal? Porque la presión reducida es muy muy baja y porque la temperatura reducida es muy muy alta. Pero para decir eso, ¿qué tienen que haber hecho? Medirlo. Tienen que haber medido la temperatura y la presión. Más instrumentos de medición. ¿A la entrada y a la salida o basta con la entrada? Ambos en realidad. La otra salida que pueden decir aquí, porque realmente para el caso del aire no es tan necesario trabajar con esto, porque el aire casi siempre se comporta como gas ideal. Por ser el caso particular de que es aire, yo consideraría una respuesta válida que me digan se aproxima a gas ideal porque es aire y probablemente está a una presión que no es excesiva. A menos que estemos trabajando con aire tipo 500 bar o algo por el estilo, si estamos trabajando
trabajando con aire a 5 bar, 10 bar, es muy probable que se comporte como gas ideal. Pueden poner algo así, si es que es aire. Si es que es vapor de agua, tengan cuidado. Esas cosas sí cambian muy rápido. La condición del valor de Z. Pero entonces, esta es una justificación, la otra es decir porque es aire. Y ya está. Hay una razón por la cual me convendría a mí decir solo porque es aire. ¿Por qué? La entropía depende de la temperatura. Y hay una manera. La calidad de la mezcla. Esa es la razón por la cual me convendría considerar que es gas ideal. Pero lo que voy es, ¿por qué preferiría decir que es gas ideal porque es aire que decirlo porque la temperatura y presión reducida son bajas? Tendría que verse un término más ideal para. Sí, o sea, tienes que evaluarlo, pero nuevamente, como es aire y probablemente no estás trabajando en una presión excesiva, no hay problema. El aire casi siempre se comporta como gas ideal. Lo podrían ver en sus tablas. La razón por la cual no es conveniente trabajar con presión reducida es porque van a tener que gastar en un manómetro. ¿Sí? La termocouple la van a gastar porque ya me lo dijeron. En un gas ideal, el cambio de entalpía depende solo de la temperatura. Pero si no depende de la presión, pues mejor me ahorro el gasto en manómetro. Porque parte de la pregunta es hacer un diseño experimental que sea eficiente y sea económico. No pueden gastar por las puras. Entonces, en este caso, también es válido decir porque es aire a presiones probablemente moderadas. Claro, en el examen no tienen valores, pero van a poder asumir algunas cosas, ¿sí? Tienen algo de libertad en ese sentido. ¿Alguna otra consideración más? ¿Podemos decir que es una sustancia incompresible? No, si lo dicen, hay puntos en contra, así que si dicen tonterías, está mal. No es cuestión de llenar consideraciones por llenarlas, llenan las que son válidas. Así que, incompresible ni hablar. Flujo unidimensional. En el caso que no haya fugas. También lo tienen que justificar. El flujo unidimensional se puede justificar por el hecho de que simplemente es una tubería que está viniendo probablemente de forma recta por acá, sale de forma recta por acá, no tiene por qué tener vórtices adentro, más allá de la turbulencia normal. ¿Sí? O sea, no es que el aire esté yendo así, mira, el aire está yendo en esta dirección. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esa es la justificación del flujo unidimensional. Quizás no lo han estado viendo durante el curso mucho, pero esa es la razón por la cual es válido. Otra más, algo que no está ahí, los cambios de energía cinética y potencial. También habrá que ver si es válido o no. En un compresor podría incrementar la velocidad, mucho quizás. En la bomba sí eleva líquido. Podría ser que también eleve líquido o eleve velocidad. ¿Podrías repetirlo de unidimensional? Ya, o sea, tienes unidimensional significa que cuando tú analizas un diferencial de área, tu flujo pasa únicamente así. Lo que no está ocurriendo es, no está pasando esto. Si estuviese pasando algo como esto acá abajo, no es válido decir que es flujo unidimensional y por lo tanto no es válido hacer eso. Porque la velocidad y el área, o sea, el vector normal del diferencial de área no es paralelo a la velocidad. Es la única razón por la que se usa esta ecuación y es por eso que es necesaria esa consideración que a nadie le importa normalmente. Pero esa es la razón. Y la justificación que le pueden dar a esto es que es un flujo que está en general desarrollado. Les comento en qué casos, para que tengan una idea, en qué casos no es aplicable esto. Si ustedes tienen, por ejemplo, un tanque de agua, ¿sí? Tienen un tanque de agua aquí. Y ustedes abren aquí una tubería. Acá está el agua y todo. El flujo unidimensional probablemente va a ser muy aplicable en esta zona de acá. En esta zona el agua va a ir así. ¿Se entiende? Pero si ustedes analizan esta zona de acá, el agua no va a ir así. El agua va a estar entrando así. Va a entrar de forma desordenada. Ahí no se puede aplicar un flujo volumétrico de esa forma. Aquí sí. Entonces, estamos hablando de aire que está viniendo probablemente en una tubería.
por estar viniendo una tubería, viene de forma medianamente ordenada. Entonces ahí simplemente puedo justificar que el aire viene de forma ordenada. Flujo unidimensional hace referencia a que no hay turbulencia. No necesariamente. Sí puede haber turbulencia, solo que... Mejor no hablemos de turbulencia, sí se van a rayar, porque la turbulencia se autocancela a sí misma. Me ha rayado un poco más allá del tema. Sobre las variaciones de energía cinética y potencial. ¿Cómo justificarían eso? La de potencial es fácil, en general. Porque el aire no tiene mucho peso, entonces elevarlo no sirve mucho. O si te pongo este sistema así como está a la misma altura, ¿no? Si por algún motivo mi compresor fuese larguísimo y el aire estuviese entrando acá y estuviese saliendo arriba, quizás tendríamos que considerarlo. Pero si está a la misma altura o está variando un poquito, no es significativo. La energía cinética habría que tomarla con más cuidado porque puede ser que cualquiera de estos dispositivos esté incrementando o reduciendo significativamente de repente la velocidad. En todo caso, ¿cómo pueden justificar lo de la energía cinética? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían medir? Ya. No, ya, pero igual, o sea, si hablamos de pasar de 0 a 500 metros por segundo, eso sí va a ser importante. Eso es algo que probablemente no va a pasar en una bomba ni en un compresor. Sin embargo, igual hay una forma de medir, de decir, sí, despreciable. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué? ¿Qué miden? Es fácil. La velocidad. Miden la velocidad de la entrada y de la salida. Si les sale que es una diferencia muy importante, pues no la desprecien. Si les sale que es pequeña la diferencia, desprecien. La diferencia al cuadrado, ¿no? O sea, el cuadrado de la velocidad final de los iniciales. Y de todas formas, si también quieren verlo por el lado del ahorro del dinero, porque también les comentaba que tienen que pensar en un diseño económico, pues podrían despreciarla así con lo que estabas comentando, de que probablemente no es muy apreciable el cambio. Si quieren justificarlo mejor, justifíquenlo poniendo los datos. Listo. ¿Alguna otra consideración más? Porque esta vez, por si acaso, decir las consideraciones como tal tiene un puntaje, no es nada más puntaje en contra. Por poner las consideraciones, no sé si son 5 o 10 puntos, siempre que estén justificadas. Por eso es que tienen que justificarlas. Eso y definir el sistema también. Todo eso tiene puntaje. Si se les ocurre alguna consideración más, siempre evalúen si es válida o no. Las consideraciones que tomemos para el compresor de aire no van a ser las mismas que tomemos para la bomba de agua. Acá no vamos a poder hablar de gas ideal, vamos a hablar probablemente de una sustancia incompresible. Si hablamos de esa turbina con aire, probablemente vamos a poder regresar con el tema del gas ideal y nuevamente la sustancia incompresible ya no es aplicable. ¿Sí? Siempre cuidado con lo que estén analizando. En el caso de que si nuestro sistema es por dentro, entonces seguiríamos con lo de la misma, la transferencia de calor es despreciable con el ambiente. Sí. Porque en el que mejor eso dependía si el sistema era por dentro o por fuera de la superficie. Bueno, sí, es cierto. O sea, si tomamos que nuestra superficie es esta, pero tampoco voy a entrar en detalle porque ahí vamos a entrar mucho a transferencia de calor. No quieren ver esa parte, ¿sí? No se preocupen mucho por si le ponen el sistema adentro o afuera, ¿sí? Porque eso es más importante para entropía. Pero para efectos prácticos, si lo que querían era medirlo de la temperatura afuera, midiendo afuera, pese a que el sistema esté dentro, el resultado es el mismo. Bien, tenemos entonces esto de aquí. Sabemos que esto de acá vale 0, esto aproximadamente 0, esto es lo que yo quiero hallar, eso era el objetivo de la pregunta. Tengo esto, esto y esto. ¿Puedo medir directamente esto? Sí. Ya, realmente, esto se los comento para los que son turbinas, no se puede medir, ¿sí? El flujo másico no se puede medir directamente. En turbina se puede, entre comillas, pero no se puede, ¿sí? Lo que están viendo ahí es un flujo volumétrico en turbina. Pero ese flujo volumétrico está calibrado para una presión y una temperatura y un montón de cosas para que eso se convierta en un flujo másico. Lo multiplican por la densidad, entre comillas. Pero entonces, la forma correcta de hallar esto de aquí es trabajar con área por velocidad por densidad o entre volumen específico. ¿Sí? Esto de acá, ¿cómo lo puedo medir? El área, porque tienen que explicar cómo miden cada letrita que pongan en su balance.
Esa es una opción. Podrían decir que están las especificaciones de la máquina, pero si esta máquina no tiene manual, ¿qué pueden hacer? Sacan su regla, su vernier, lo que quieran y lo miden. ¿Sí? El área es algo que se puede medir. Bueno, el área directamente no, el diámetro, lo que fuera, la sección.